Dale, vamos ahí. Revisando información deportiva en antiguas publicaciones escritas con Carlos Tazaico Campos. La historia del deporte se va escribiendo no solo con la participación de quienes lo practican, sino asimismo en medios que con el pasar de los años se convierten en una valiosa fuente de consulta para las actuales generaciones. Una de las personas que posee abundantes publicaciones es Carlos Tazaico Campos, un deportista y amante del periodismo deportivo que también cuenta con valiosa información de hechos y personajes que conoció o que los vivió en su juventud y adultez. Semblanzas dialogó con Carlos Tazaico rememorando a deportistas chinchanos y nacionales a partir del contenido de las revistas y periódicos que conserva desde hace varias décadas, detallando acontecimientos que, a no dudarlo, nos remontarán a tiempos añorados en el aspecto deportivo. Amigos de Semblanza, bienvenidos al programa del día de hoy, en tiempos donde se vive la efervescencia del deporte, específicamente del fútbol. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de algunos medios especializados en el deporte y sobre todo en el fútbol. Por ejemplo, tengo por acá una revista muy conocida a nivel mundial, El Gráfico, de hace más de 7 décadas, que nos da una idea o nos puede dar una idea de cómo se informaba en esos tiempos donde no existía tanto avance de la tecnología. Por acá tenemos otra revista, Goles, por ejemplo. Incluso el material con que ha sido impreso no es de la mejor calidad, digamos, en comparación a los tiempos actuales. También tenemos algunos periódicos, es decir, toda esta información escrita que llegaban a las manos de los aficionados, de las personas interesadas en el deporte y sobre todo en fútbol. La persona poseedora de estos archivos es don Carlos Tazaico Campos, con quien vamos a desarrollar el programa el día de hoy para que nos dé una idea del archivo que él posee en el aspecto de impresos deportivos y algunos personajes, algunos acontecimientos que daban cuenta hace décadas atrás estos medios periodísticos. Don Carlos, bienvenidos una vez más a Semblanzas. Gracias, José Luis. Sí, efectivamente, ha variado pues todo lo que se refiere a la información periodística y precisamente ahora en que se están jugando paralelamente la Eurocopa y la Copa América, es interesante dar a conocer pues cómo hace 70 años o más se informaba de los acontecimientos del fútbol a nivel del mundo. En el Perú había también varias revistas que iban apareciendo para dar a conocer pues la información detallada
porque no había televisión tampoco en esos años 50 y digamos el aficionado se informaba a través de los diarios o de las revistas que iban apareciendo y que daban cuenta pues de todos los acontecimientos, sobre todo del fútbol. En efecto, don Carlos, yo recuerdo que en esos tiempos yo tenía que agarrar mi bicicleta para venir al centro de la ciudad a comprar un periódico para noticiarme de los resultados deportivos, porque a veces las situaciones económicas tampoco permitían tener una radio siquiera a pilas, pero ya bueno, ahora la comunicación está más a nuestro alcance. Sin embargo, ¿cómo es que usted se ha ido agenciando de estos materiales impresos que conserva ya por 50, por 60, por 70 años? Sí, bueno, ha sido una curiosidad, digamos, y también un afán de conocer, ¿no?, todo lo que pasaba, no solamente en nuestro fútbol, sino en el extranjero. Hemos visto algunas revistas que son argentinas, donde venía pues información de grandes periodistas y ello nos ha ayudado realmente a conocer, a poder interpretar un partido de fútbol de la forma como ellos, como más entendidos, pues lo hacían llegar a los aficionados argentinos. Eso se fue, digamos, copiando acá en el Perú y entonces la información también era detallada. Aparecieron grandes periodistas como Coco Cárdenas, Pocho Rospigliosi, Rodolfo Espinar, que dejaron realmente muchas enseñanzas de la forma como ellos interpretaban un partido de fútbol. Actualmente los tiempos han variado, es muy fácil conectarse en el momento en que se está realizando, por ejemplo, un partido de fútbol y no esperar como hacía antes, quizás 1 o 2 días para conocer el resultado de un partido de fútbol que se jugaba en el extranjero. Por ejemplo, en el Mundial del 54, que todos recuerdan por el gran equipo húngaro que tenía a Puskás y a Kocsis como figuras. Esta es la Última Hora. Última Hora era un periódico local. Era un periódico, sí, nacional, que utilizaba mucho la replana. Por eso se hizo muy popular. Aparecía, por ejemplo, la tira cómica de San Pietri, que hasta ahora siempre se menciona. Y la información era de un gran partido, quizás uno de los mejores que se han jugado en la historia del fútbol, Hungría frente a Brasil, ¿no?, con grandes jugadores. Esta es la reseña de todo el partido, casi minuto a minuto. Había que leerlo todo realmente para enterarse cuál había sido el desarrollo del encuentro. Habían luego otros en ese mismo año, por ejemplo, se jugaba la Copa del Pacífico entre Perú y Chile. ¿Qué era la Copa del Pacífico? La Copa del Pacífico se estableció una competencia entre los dos nomás por la disputa de un trofeo. Eran partidos de ida y vuelta, se jugaba por sorteo en Lima primero o en Santiago primero, partidos de ida y vuelta. Y aquí está la reseña, por ejemplo, del partido de 1954, cuando por primera vez se le ganó a Chile en Santiago. El marcador pues es bien claro y allí destacaron Alberto Terry y Óscar Gómez Sánchez, que fueron los que prácticamente jugaron ahí también 2 chinchanos, Félix y Roberto Castillo. Estaban en su apogeo prácticamente, Cornelio Heredia, y la información que nos daban pues era, pero digamos, extensa, intensa, todas las páginas dedicadas a ese partido. La prensa era un diario de formato grande y sin embargo prácticamente no quedaba espacio para dar información de cómo se habían desarrollado el encuentro. Y así era pues, los periodistas que hacían estas ediciones tenían que tener un lenguaje y un conocimiento amplio
para poder interpretar y para poder hacer llegar a los aficionados, ¿no?, el desarrollo del partido de una forma clara, que uno la entienda, la comprenda y podamos pues sacar, ideas, ¿no?, resultados de lo que habían visto ellos. Don Carlos, te he hecho mención en este certamen que hubo la Copa del Pacífico. ¿De qué años a propósito estamos? 54. En el 54, usted ha hecho mención de Félix Castillo. Quizás los ciudadanos, las generaciones actuales necesitan información. ¿Por qué, por ejemplo, también ya el estadio de Chincha nuevamente está próximo a inaugurarse y se denomina precisamente Félix Castillo? Félix Castillo fue pues uno de los jugadores chinchanos que más destacaron tanto en Alianza Lima como en las selecciones peruanas. Félix Castillo era un jugador al que ya en tiempos más recientes, a raíz de su fallecimiento en 1978, se hicieron crónicas y se decía que, haciendo pues una síntesis, Félix Castillo tenía la habilidad de bailón y la velocidad de muñante, para que tengamos más o menos una idea de qué clase de jugador era Félix Castillo. Él jugaba al lado también de su hermano Roberto Castillo, y en este partido estuvieron los dos. ¿Qué mención hace o qué referencia tenemos de los hermanos Castillo chinchanos que vestían en ese tiempo la blanquirroja? Sí, también destacaron en las selecciones peruanas, sobre todo Félix. Pero Félix tenía algo, digamos, referente a su carácter, eso lo mencionan también sus biógrafos, de que él comenzaba un partido y le salía bien la primera jugada, era prácticamente, iba a ser la figura de ese partido. Pero si por casualidad le salía una mala jugada, se apagaba y entonces ya no se esperaba mucho de él. Ese era el carácter taciturno, callado que tenía Félix. Fue siempre muy, digamos, aislado. No era pues un jugador alegre, que compartiera con otros. Se limitaba a la personalidad de él nada más, pero en el juego, como reitero, cuando le salía bien una jugada, era imparable. Esos tiempos también podemos hacer mención, don Carlos, de los bombones de San José. Claro, ellos jugaban precisamente por los bombones de San José. ¿Quiénes fueron los bombones de San José? Los bombones de San José era un grupo de trabajadores de la hacienda, en el cual también estaba Cornelio Heredia, era mayor que ellos, y él los reunía. Los bombones se hicieron famosos porque tenían partidos interprovinciales, por decirte, y ellos pues daban lo que se dice un espectáculo de jugar, tenían mucha habilidad, estaban acostumbrados a jugar pues, prácticamente en la tierra, no en la chacra, y entonces en un campo ellos desarrollaban más su fútbol. Se hicieron conocidos, eso llegó a oído de los dirigentes de Alianza Lima y vinieron. De un día para otro se llevaron a Cornelio, a Félix y a Roberto Castillo para el equipo de Alianza Lima, y ahí se quedaron. Y también están ellos inmortalizados en una canción que compuso el guaño Eduardo Tasaico Soto. Sí, también en Chincha Cuna de Campeones, algunos se quedaron fuera, quizás no entraron en la canción. Después se agregó, por ejemplo, a Gallardo, que tampoco no se mencionaba en la canción, pero Félix y Roberto, hasta ahora, como los recordamos, a pesar de todo el tiempo transcurrido, da cuenta pues de la calidad de jugadores y de personas que fueron. Carlos, pero en forma breve, usted también le gusta el deporte porque no solamente se interesaba por la información, sino que usted practicó mucho el deporte. Sí, yo también, más que nada el básquet, pero también me gustaba el fútbol, y luego ya con los años el fulbito también me ha ayudado bastante realmente pues a, digamos, el físico, ¿no? A tener una vida sana, y ello lo agradezco bastante. Yo, como se dice en esos años,
pues hace 50 años, donde se podía jugar, ahí iba, o bien fútbol o bien en básquet. No eran deportes que se practicaban bastante, ahora lamentablemente ya prácticamente el básquet ha desaparecido, el vóley, el box, el atletismo mismo. Recuerdo a Curro Tazara, cuando estaba en el colegio, Curro nos recogía a 6, digamos, estudiantes del Pardo a las 5 de la mañana para llevarnos al estadio del Colegio Pardo a hacer atletismo. Pero no, yo no fui muy bueno en el atletismo, me gustaba más el básquet y el fútbol, y bueno, pues eso creo que me ha ayudado bastante en mi vida, ¿no? Me parece que sí, don Carlos, porque usted, ¿cuántos años tiene actualmente? Me falta un mes para los 86. 86 años, imagínese, usted está con esa vitalidad, con esa lucidez y todavía realiza sus actividades deportivas, cumple una jornada laboral, precisamente se cumple que el deporte es salud. Efectivamente, creo que si de algo puedo, digamos, contribuir a la juventud, es recomendarles que hagan deporte, cualquiera del que se trate, en el cual ustedes puedan desarrollarse física y mentalmente. Los medios de comunicación, don Carlos, siempre resaltan el desenvolvimiento de los futbolistas peruanos, sobre todo en equipo. No solamente hablan a veces de la picardía, del manejo del balón, sino también de esa firmeza, esa guapesa que le ponen. Y usted tiene en su mano un periódico que habla de eso. Efectivamente, esto se refiere al campeonato sudamericano, lo que ahora es Copa América, del 1959, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, y donde Perú fue con un equipo en el que tenía una delantera que quizás es considerada una de las mejores en la historia del fútbol peruano. La integraban Joaquín Gómez Sánchez, Loaiza, Joya, Terry y Seminario. En ese campeonato sudamericano ellos dejaron una impresión realmente tan grande que cuando terminó el torneo solamente Terry regresó al Perú. Guaki se fue y Joya se fueron a River, Loaiza se fue a Boca, juntamente con Benítez, que también estuvo en ese equipo, de manera que en esos años 60 también hay referencias en los gráficos. En los clásicos argentinos se enfrentaban 4 peruanos, Joya y Gómez Sánchez por River y Loaiza con Benítez por el Boca Juniors. ¿Se imaginan ustedes en este tiempo? Solamente, bueno, sobresale Advíncula, ¿no? En efecto, los futbolistas peruanos siempre han destacado en clubes del extranjero, y los periódicos que posee don Carlos Tazaico dan fe de esta información. Y don Carlos, acá vemos una página con 5 grandes fotografías y con la impresión de la época, en blanco y negro. Efectivamente, eso era los diarios, pues en blanco y negro. Esta información se refiere al segundo partido que se jugó en esa Copa América o Campeonato Sudamericano, enfrentando a Uruguay, que era también una gran selección. En el primer partido Perú había empatado frente a Brasil, que venía de ser campeón mundial el 58, y le empató 2-2 con 2 goles de Juan Seminario. Y en este partido, que se lució pues Miguelito Loaiza, Perú le dio un baile a Uruguay y le ganó por 5-3. Realmente resultados que ahora añoramos, porque la calidad de nuestros futbolistas quizás ha disminuido. En ese tiempo teníamos una volante, eran dos volantes, Grimaldo y De la Vega, que eran jugadores de Alianza Lima, y el arquero era don Rafael Asca, que también fue una de las figuras de ese torneo, porque a él le correspondió pues defender la portería peruana en esos grandes partidos. Y por acá tiene usted un periódico que no llegué a conocerlo, es Perú Match. Perú Match es un periódico ya también revista deportiva,
Y aquí, fojeándolo, me he dado cuenta que, por ejemplo, hablan en esos tiempos de Mauro Mina, nuestro comprovinciano. Efectivamente, Mauro, pues, fue realmente noticia durante esos años en que se disputaba el campeonato sudamericano, por ejemplo, frente a Dogomar Martínez, el uruguayo, al que le ganó, se coronó campeón sudamericano, campeón panamericano, y estuvo, pues, como muchos conocen, a punto de disputar el título mundial, pero por una lesión que había tenido cuando enfrentó a un cubano en Lima, previo a ese esperado partido, no pudo hacerlo, la comisión médica no le permitió afrontar ese encuentro y perdimos la oportunidad, pues, de haber tenido un campeón mundial en el boxeo. A propósito de Mauro Mina, don Carlos, ¿usted tuvo oportunidad quizá de cubrir información en alguna de las competencias deportivas en la cual él participó? Quizás lo conoció, ¿qué referencia tiene? Bueno, mira, yo tengo el orgullo de poder decir que asistí a todas las peleas que hizo Mauro acá en el Coliseo de Gallos en la calle Camal, ¿no? Hoy día es de Gallos. Exactamente, en ese Coliseo de Gallos se realizaba cada 15 días, cada mes, veladas boxísticas, donde la figura era, pues, precisamente Mauro, enfrentando, pues, a pisqueños, boxeadores del Callao, venían de Lima, y realmente era bien difícil. Yo estaba muy joven, conseguir ingresar, porque era muy reducido, pues, las tribunas que habían, y había que estar, pues, desde las 5 de la tarde para poder tener cabida y poder ver a Mauro, ¿no? Realmente vi todas sus peleas que las hizo acá en Chincha. Hablamos de la época de sus inicios, la amateur. Lógico, cuando todavía estaba recién haciéndose conocer acá, aparecía ya como Mauro Mina, esos triunfos que obtuvo acá frente a boxeadores limeños del Callao, hicieron que se fijaran en él, y entonces, pues, vinieron empresarios, ya lo llevaron a Lima. Allá solamente tuve la oportunidad de ver una pelea, pero ¿Dónde eran las peleas en Lima? en Lima se formó una tribuna, la tribuna sur del Estadio Nacional. Se habilitaba todo lo que era la popular, se armó un ring, y alrededor, pues, se formaban las sillas de ring, butacas, tribunas así hechas de madera, porque la cantidad de público que iba, pues, abarrotaba realmente todo lo que se habilitaba para que ingresen espectadores. Mauro llegó a llevar 30,000 personas a una pelea, algo que En el Nacional. en el Estadio Nacional, efectivamente. Era, pues, un espectáculo, y a pesar de que no se contaba, pues, con tanta facilidad para publicitar, ¿no?, estos espectáculos, sin embargo, diríamos, ¿no?, la gente se pasaba la voz, conocían, se avisaban, y Mauro siempre contó con el respaldo de todo el pueblo del Perú. Amigos de Semblanzas, el programa del día de hoy le estamos dedicando a recordar un poco las informaciones que se publicaban en algunos medios de comunicación escrita de la década del 70, del 60, del 50, porque una persona que conoce bastante esta información es don Carlos Tazaico Campo, con quien estamos dialogando, y además posee un archivo bastante interesante para los interesados en este tipo de información. Y don Carlos, ¿qué más tenemos por acá? Expreso Deportivo. Mira, quizás en estos momentos es imposible que, por ejemplo, el Real Madrid viniera a jugar a Lima. No me diga que Real Madrid vino acá a Lima. Aquí está la información. Acá el título lo dice, incluso dice, destronamos al Real. Se le ganó 3-2. Bueno, hablamos, se le ganó, hablamos del seleccionado. Un seleccionado que no fue, digamos, de la federación, sino de la asociación de fútbol,
y entonces ese equipo se vio reforzado con dos brasileños que habían venido, uno para Alianza, Tiriza, y otro Coutinho para Cristal. Esos dos jugadores reforzaron al equipo de la asociación donde estaba José Fernández, estaba un chinchano, Caricho Guzmán. Ah, Caricho, sí lo conocimos. Caricho fue un chinchano, en los últimos años lo conocimos acá con su carrito haciendo servicio, pero él jugó en la Alianza Lima y en la selección peruana de fútbol. Claro, Caricho jugó en el equipo de cadete acá en Chincha y de ahí se fue pues al Defensor Lima en segunda división, de ahí pasó a la Alianza Lima donde hizo pues grandes partidos, realmente era un marcador digamos no tan hábil, pero sí fuerte, voluntarioso y tenía un shot pero fortísimo. No sé, recuerdan que se hizo famoso porque le hizo un gol al mejor arquero del mundo en ese momento. Vino el Dinamo de Kiev de Rusia con Yashin, que era el arquero de las selecciones rusas. Tenía un apodo. La araña negra. La araña negra, sí recuerdo que Caricho habérmelo contado esa anécdota. Para él una anécdota, pero algo que incluso me hizo referencia que ese suceso apareció en una revista mundial. Sí, claro, eso dio la vuelta al mundo, porque hacerle un gol de 30 metros a Yashin, porque fue un remate de larga distancia, no fue un remate en la puerta del arco ni dentro del área, lejísimo. Se cuenta, no sé si es oportuno decirlo, que Yashin se confió en que Guzmán no iba a rematar al arco, sino que iba a hacerle el pase a Perico León que venía entrando por el centro. Yacine se adelantó y el remate de Guzmán fue al arco y se convirtió pues ese gol que lo hizo famoso a Caricho, y también pues dio, como se dice, la vuelta al mundo esa noticia, porque hacerle un gol a ese arquero de esa forma era una noticia. En efecto, y lo hizo un chinchano, Caricho Guzmán. ¿Cuál era el nombre de Caricho? Rodolfo. Ah, sí, Rodolfo Guzmán, claro, Rodolfo Caricho Guzmán. Claro, él llegó a jugar con otros chinchanos también en Alianza, y realmente tuvo en las selecciones peruanas también frente a Uruguay, por ejemplo, en eliminatorias para el campeonato mundial. Fue un caballero también. Yo recuerdo que iba a verlo jugar y cuando terminaba el partido, ¿cómo se llama? Era fácil bajar y conectarse con los jugadores. Su primo Alejandro jugaba en la U y entonces siempre era muy agradable entrar al campo a conversar con ellos. No había tanta control como hay ahora, lógico. Claro, hablamos de épocas de oro, digamos, del fútbol. Muchos chinchanos vistieron la casaquilla de equipos nacionales y también de la selección peruana del fútbol. ¿Y qué tenemos por acá? Mira, esta es una colección de centrales que aparecían en los diarios, que aparecieron en un diario donde se cuenta toda la historia del fútbol peruano por capítulos. Aquí están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15. O sea, pormenorizadamente habría que tener mucha paciencia, mucho tiempo para poder dar, conocer, mejor dicho, toda la historia del fútbol peruano, cómo se inició, qué equipos iniciaron prácticamente el fútbol, y eso quizás ahora no sea de tanta actualidad, pero es bueno conocerlo para los entendidos, para quienes se interesan por el fútbol peruano. Y uno de los entendidos en el campo del deporte o el periodismo deportivo fue Alfonso Pocho Rupigliosi, y él tenía un programa cuyo nombre veo por acá, Ovación. Efectivamente, era un programa que como se dice ahora, de 4 horas. 4 horas duraba. Y hablamos de programa radial. Televisivo.
Sí, es bien difícil poder sostener pues un partido, un programa de 1 hora, ¿no? Ahora 4 horas, pero tenía pues mucha información, tenía un gran equipo de periodistas y entonces tú sabes que el fútbol da para comentarlo bastante y sobre todo teniendo en cuenta que en esos años no había pues lo que tenemos ahora, la facilidad de la tecnología. Entonces, para conocer algo había que escucharlo, había que leerlo, no había la facilidad de verlo en el instante. Y Ovación vino a llenar pues un gran vacío dentro de la información deportiva. Tuvo pues años gloriosos, no solamente se refería al fútbol, se refería también al básquet, al vóley, al atletismo, todo venía en detallado prácticamente en Ovación. Y por acá, fojeando otra revista Ovación, otros números, vemos a Pitín Segarra. Aquí está, También está ligado a nosotros. claro, Pitín Segarra también es chinchano y aquí figuras de ese tiempo, ¿no? Meléndez también está ahí, Julio Meléndez, están de esa época, pues de los 70, que hacían las delicias realmente de todos los aficionados. Era pues antes muy interesante ir al estadio porque como solamente eran 10 equipos en la profesional, solamente había fútbol, sábados en la tarde 2 partidos y domingos desde las 11 de la mañana 3 partidos. De esta forma uno iba pues a las 11 de la mañana y ya no salía hasta las 6 de la tarde del estadio, pero tenías la oportunidad de ver pues digamos a la U, a Municipal, a Ciclista, a Cristal, a Boys. Entonces uno pasaba una tarde, un día muy agradable. Por acá vemos en una de las páginas a uno de los futbolistas peruanos, Juan Carlos Oblita, que era imagen de un producto para los cabellos. Claro, Oblitas ahorita tiene pues un cargo muy importante en la Federación Peruana de Fútbol. Ha sabido mantener realmente ese perfil de persona pues muy ligada y también de gran trabajo. Desde que apareció realmente Oblitas destacó y lógicamente en ese tiempo también como ahora por ejemplo vemos a Advíncula haciendo a Guerrero haciendo comerciales. En ese tiempo los llamados eran Chale y Oblitas y luego Cachito Ramírez después de la Bombonera. Osvaldo Cachito Ramírez, un delantero también que anotó muchos goles y que dio mucho triunfo a la selección. Y en esta revista Ovación, donde aparece Eleazar Soria como imagen principal, vemos acá en los interiores a la dupla de oro con un coterráneo nuestro, un iqueño. Efectivamente, Hugo Sotil y Cubillas, pues, fueron por muchos años realmente un dúo que el público iba a ver. Se formaba, por ejemplo, para el espectáculo, ¿no? De ver a estos dos jugadores, el combinado Alianza Municipal. Municipal ponía prácticamente la defensa y Alianza ponía la delantera más Sotil. Esto ya era una garantía de espectáculo. Y también con ese equipo le ganaron al Bayern Múnich cuando vino recién de que en el 74 Alemania se coronó campeón mundial y de ahí vinieron 3 figuras, Meyer, que era el arquero, Beckenbauer, un volante, y Müller, que fue el score de ese campeonato mundial, enfrentando a la Alianza, al combinado, Alianza Municipal. Y en una noche realmente excepcional de este dúo, le hicieron pues 4 goles al Bayern Múnich. 4-2 fue realmente el marcador de ese partido y creo que queda siempre para quienes tuvieron la oportunidad de verlo una grata experiencia, ver pues algo que ahora realmente es impensable
el Bayern Múnich, como los grandes equipos de las ligas europeas, es muy difícil por lo costoso que sería traerlo pues a nuestras canchas. Y hablando de Hugo Cholo Sotil, a él se le recuerda primero porque militó en un equipo europeo de mucho prestigio y que lo sigue siendo, el Barcelona. Efectivamente, él jugó al lado de Johan Cruyff, Su compadre. su compadre, y que fue una de las figuras mundiales en esos años, y que Sotil realmente pudo haber seguido en el Barcelona, pero bueno, se cuenta como una, no anécdota, sino una falla de quizás los representantes de Sotil de no querer aceptar del Barcelona la renovación del contrato con las mismas cifras que venía ganando. Quiso ganar más, no seguramente los representantes. Y entonces Barcelona le dijo, no, si recibes esto, sigues en el equipo. Lo sacaron a Sotil porque no quiso rebajar sus pretensiones, y prácticamente uno conoce que Real Madrid y Barcelona pues prácticamente dominan todo el ambiente futbolístico en España. Prácticamente lo tacharon y ya ningún equipo lo pudo contratar a Sotil. Pudo haber seguido y ser pues actualmente quizás un gran millonario. Y antaño existía la Copa Perú, que era una oportunidad para los deportistas que empezaban a surgir para mostrarse a nivel nacional, y precisamente esta revista que usted conserva, que se titula RA, donde aparece Bailón con la casaquilla de la Alianza, da cuenta precisamente en sus páginas interiores de la famosa finalísima de la Copa Perú. Sí, la Copa Perú fue, digamos, introducida dentro del fútbol peruano por un chinchano. No me diga Nagaro. Don Víctor Nagaro Bianchi fue quien, pues, digamos, instaló la Copa Perú acá en nuestro fútbol, y lógicamente, pues, llegó a ser un acontecimiento prácticamente único en Sudamérica por la cantidad de equipos que participaban, ¿no? Y lógicamente había la posibilidad de ir a la primera división, a codearse, como se dice, con los grandes. Y ahí fue también donde tuvo la gran oportunidad, pues, el Maitacapa, que la perdió cuando creo que ha sido la mayor oportunidad que ha tenido un equipo chinchano de estar en la categoría profesional. A eso iba a referirme, don Carlos. Hablar de Copa Perú para Chincha significó un acontecimiento importante, porque acá iban clasificando los equipos desde las ligas distritales y llegaban a la finalísima de la Copa Perú, que se realizaba en el Estadio Nacional. ¿Y en qué época fue que el Defensor Maitacapa con los hermanos Rebata, entre otros, llegó a disputar este certamen deportivo? Sí, realmente para quienes, bueno, seguimos el desarrollo de ese torneo, Maitacapa tuvo la gran oportunidad de consagrarse campeón, y la perdió quizás por una falla, no diríamos falla, sino un desconocimiento de la dirigencia. Y aparte, según lo que me han contado también algunos personas que estuvieron relacionadas con el Maitacapa en ese entonces, no tenía apoyo económico, y Maitacapa tenía que estarse buscando realmente quién los ayudara, quienes pudieran pues costearle algunos gastos, porque quizás era el equipo más pobre, digamos, que estaba en esa etapa de la Copa Perú. Pudo haber campeonado si hubiera tenido un mejor apoyo económico que le hubiera permitido pues tener más facilidades y no estar haciendo, por decirte, viajes, idas y vueltas para poder intervenir en este torneo. Lo que dejó como legado, digamos, fue a deportistas que militaron en el fútbol profesional. Sí, de allí, y lógicamente los que vieron pasar por esas canchas a grandes jugadores, Mendoza, fueron al Defensor Lima, muchos, y después ascendieron
con ese equipo el Defensor Lima, pero cuando ya lo tomó el ingeniero banquero Rossi y le cambió, era primero, perdón, Defensor Breña, y después cuando lo compró banquero pasó a ser Defensor Lima, pero entonces contrataron pues a los mejores jugadores que habían acá en el Perú y se trajo 3 argentinos que realmente potenciaron a ese equipo y fue una de las sensaciones, ¿no?, en esos años de el Defensor Lima. Amigos de Semblanzas, el programa del día de hoy lo estamos dedicando a revisar un poco la información deportiva de décadas pasadas con don Carlos Tazay Cocampo, quien es poseedor de una gran información, pero además de un archivo envidiable que contiene precisamente información de personajes, de acontecimientos deportivos de décadas pasadas. Don Carlos, y revisando esta revista que se titula Equipo, he logrado ver que habla de automovilismo. Y si hablamos de automovilismo, también podemos preciarnos de haber tenido a chinchanos que representaron muy bien a nuestra provincia en los certámenes automovilísticos de esos tiempos. Luis Coco Corbeto, don Alfredo Rotondo, Carlos Mancilla, entre otros que participaban, al igual que otros corredores en competencias de rango nacional. Así es. Bueno, el que más destacado, lógicamente, el desaparecido Luis Coco Corbeto, es quizás el único chinchano y uno de los pocos corredores peruanos que participaron en Dakar, pero allá mismo, no en el Dakar cuando ya se ha hecho acá en el Perú, sino imagínate pues lo costoso que es pues poderse trasladar hasta allá, llevar un equipo de ayudantes para poder intervenir en esas competencias. Y Coco nos alegraba mucho porque su carro lo llevaba pues prácticamente impregnado del nombre de Chincha, o sea, cualquier foto que se le tomara al carro al pasar, cuando estaba detenido, aparecía Chincha, muy claro. Fue Coco Corbeto en ese sentido y dejó pues muy en alto, aparte de su gran calidad como persona, de su calidad como automovilista. Él formó parte del equipo Castrol con Schettini y los grandes corredores de ese tiempo, de manera que eso es una muestra pues de la calidad que tenía Luis Coco Corbeto. Usted hace referencia a la famosa competencia internacional que en sus inicios, si mal no recuerdo, se denominaba París-Dakar, precisamente porque era punto de partida y punto final de esa carrera. Ahora en los últimos tiempos incluso ha llegado acá a Sudamérica, ha tenido un tramo en el Perú, pero en esos tiempos, como usted lo ha resaltado muy bien, un chinchano se atrevió a representar al Perú en esta competencia. Recuerdo mucho cuando las fotos salían en esos tiempos de Corbeto con su automóvil en una balsa, tenían que haber tramos de empalmes en que tenían que llevar su vehículo en balsa, tenían que lógicamente atravesar el desierto. Fueron épocas memorables para el automovilismo chinchano. Sí, Dakar es una competencia pues que digamos ya necesita esfuerzos sobrehumanos por digamos por los lugares por donde recorre. No es una pista que uno tenga pues todas las facilidades al costado, que esté ahí esperándolo el carro de auxilio, sino vas pues por ensenadas, por arenales, ¿no?, donde puede pasar cualquier cosa. Y allí también estuvo pues Luis Coco Corbeto con Chincha delante en su automóvil. Y a nivel ya acá nacional de la competencia, presidente de la República, Caminos del Inca, ahí podemos hacer mención a quienes ya referí, que son Alfredo Rotondo y Mancilla. Claro, ellos han sido ya generaciones posteriores, Rotondo, Tomasini, jóvenes que también incursionaron en el automovilismo
y que tuvieron buena participación, ¿no? Se necesita, tú sabes, capital para poder estar en una competencia de esta, porque los repuestos, el auxilio que necesitan, el equipo que debe estarlos esperando, siempre es un costo y eso no lo puede asumir así cualquiera. Don Carlos, en otro número de la revista RA que tenemos acá en mano, donde aparece como foto principal el equipo de Universitario de esa época con Nicolás Fuente, con Correa, con González, con La Fuente, con Chumpitaz, con Cruzado, entre otros. Acá en la página interior hay un titular que me ha llamado la atención. A ver si lo mostramos. Dice, el hijo de Bombón. Y acá hay una imagen, un negro, porque dicen que la palabra no es moreno, es un negro, y dice acá, el hijo de Bombón Coronado. ¿Quién fue Bombón Coronado? Que incluso acá hay una calle, creo que se llama Bombón Coronado, en el centro de Chincha. Claro, antes de Mauro Mina, Bombón Coronado fue quizás el más grande representante del box que tuvimos. Él llegó a pelear en el Luna Park de Buenos Aires y allá precisamente es de donde se menciona que tuvo pues a este hijo, pero él llegó pues a hacer digamos, competencias internacionales, pero de famosas. Bombón quizás no tuvo la suerte de tener personas que lo aconsejaran, que lo siguieran, que lo cuidaran, mejor dicho, y quizás un poco la bohemia, la celebridad que le daba el pues ser famoso, lo perturbó y entonces no tuvo realmente el final que debería haber tenido una figura pues en el box de talla mundial. En efecto, y acá veo una revista titulada Crack, Fotocrack, y hablan de ciclismo. Y cuando hablo de ciclismo tampoco puedo no puedo omitir mencionar a algunos ciclistas chinchanos que incluso recuerdo que participaban en competencias que organizaba radioprograma, La Vuelta de Santa Rosa creo que se llamaba, uno de ellos, don Félix Campomana Napa. Exactamente, don Félix hasta ahora sigue practicando el ciclismo, según tengo entendido tiene una academia con sus hijos en el distrito de Sonampe y Félix Campomana pues en las grandes competencias que hacía radioprogramas del Perú, cuando pasaban por Chincha, porque unían pues por etapas Ica-Lima, y Félix siempre dio pues a conocer, ¿no?, Chincha en el ciclismo. También tuvimos pues destacados representantes y creo que Félix aún sigue, a pesar ya de los años transcurridos, practicando el ciclismo igual que sus hijos y van en competencias precisamente a veces máster con el doctor Manolo Fernández y otros deportistas que dan pues prestigio realmente a nuestra provincia porque ellos siempre salen en los primeros lugares. Por acá vemos una revista deportiva que está en tinta marrón. Sí, eran, digamos que recién se iba apareciendo el otro color que no sea el blanco y negro. Ya algo se iba vislumbrando, aprovechando precisamente quizás la técnica que ya usaban en Argentina y en Colombia, donde primeramente las imprentas tuvieron pues la posibilidad de mejorar, ir mejorando las impresiones hasta lo que tenemos ahora en que todo prácticamente es pues a color y eso lógicamente le da pues mayor prestancia, mayor claridad a toda la información pues que viene en los diarios. El Gráfico fue una revista, o es, ¿no?, que nació en Argentina, pero que luego fue agarrando otro país, incluyendo nuestro Perú. Así es, el Gráfico es pues una revista internacional, ¿no? El Gráfico realmente hasta ahora sigue, digamos, viéndose y el Gráfico tuvo la oportunidad pues de darle cabida
a grandes periodistas, don Dancy Panzeri, Borocotó, que dejaron enseñanzas tremendas para todos los periodistas deportivos que vinieron después, y ellos realmente contribuyeron a que se utilizara un lenguaje claro, preciso, para describir una jugada. De manera que no solamente era eso, sino los consejos que ellos daban tanto al aficionado, a los árbitros, a los jugadores, que crearon una época de periodismo deportivo. Y en nuestro país existió también un gráfico o una revista, El Gráfico, que se dedicaba exclusivamente a difundir actividad deportiva de nuestro país. Sí, mira, cuando apareció en el Perú El Gráfico, este es el número 1 de la primera aparición en el Perú, una edición ya hecha acá con periodistas peruanos, también con periodistas argentinos, pero que se referían toda la información a lo que ocurría no solamente en nuestro fútbol, sino en todo nuestro deporte, pero acá en el Perú. Ahora que estamos dialogando, por ejemplo, se dice que hubo un atleta sunampino, José Marcelo Canelo, que como antesala a los encuentros futbolísticos en el estadio, en el antiguo estadio de Chincha, hacía una especie de trote, de práctica deportiva, dando vueltas incansables a todo lo que es el contorno del campo de fútbol. Exactamente, eso se hacía en el estadio del Colegio Pardo. Y don Marcelo Canelo, pues, fue un ejemplo para muchas generaciones, porque él, hasta ya de edad muy avanzada, seguía practicando, pues, el fondismo. Él fue corredor de maratón, dejó muy en alto el nombre de Chincha porque ganó competencias no solamente acá en la provincia, sino en Lima, participaba en Ica, en otros sitios, y Marcelo siempre fue pues un deportista que se preparaba muy bien, se cuidaba bastante, y ello le permitía pues coronar bien sus competencias y dejar en alto el nombre de Chincha. Y en el campo del básquetbol, don Carlos, usted lo ha practicado desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué equipos de básquetbol destacaron desde Chincha, no sé, a nivel regional quizás, o algún jugador que haya ido a militar a otras ligas? Sí, mira, hemos tenido lo que se llamó la época de oro, digamos, complace, ¿no? Haber estado en esa época. Habían equipos muy representativos en la provincia. Estaba el Círculo Esportivo Chincha, estaba precisamente Deportivo Chincha, nomás que era del profesor Óscar Flores García en ese tiempo, el Club Deportivo. Disculpe, ¿se refiere a Agapito Flores? Agapito Flores. ¿Fue dirigente nacional? También llegó a ser en el IPD, estuvo con mucha actividad en universitario, también tuvo cargos administrativos, y él fue mi profesor de educación física, y también jugaba el básquet, jugaba fútbol, y en básquet tuve la oportunidad a veces de jugar contra él, ¿no? Y hubo una época en la que estaba, pues, reitero, el Círculo Cadete, el Club Deportivo Independiente Chincha, que se conocía como el CEDIS, el CUT, que era el Centro Unión de Trabajadores, la Hacienda San José, y los equipos se reforzaban. No había, pues, como ahora en que tienes que tener una ficha y firmar, ¿no? Por un determinado equipo. Venían a jugar dos de los defensores peruanos de las selecciones peruanas. Amalfi Lucioni venía a jugar por el Deportivo Chincha de Agapito Flores, y Carlos Alegre, que era el otro defensa titular de las selecciones peruanas, jugaba pues por el Círculo Esportivo. De manera que Chincha tenía la oportunidad de ver pues a dos grandes figuras del básquetbol, algo realmente impensable ahora, que
que participaban en el campo de la policía. No había otro escenario y sin embargo pues eso se abarrotó para ver a estos grandes jugadores. Posteriormente ya fueron desapareciendo estos clubes, vinieron otras épocas con otros jóvenes y hemos tenido en los años 80, desde los 70 a los 80, realmente una gran actividad, sobre todo con jóvenes, las categorías cadetes, juveniles, mini básquetbol. Fuimos inclusive a campeonatos nacionales en Tacna, en Ayacucho, en Cusco. Me tocó ir a Cusco, en Arequipa, donde tuvimos destacada participación. Los padres de familia apoyaban bastante y había pues las autoridades edilicias, por ejemplo, también se interesaban en apoyar los festivales, se traía equipos de Ica, de Lima, de manera que ojalá eso vuelva en nuestra provincia. Sería interesante por el bien de la salud, por el bien del deporte. Amigos de Semblanza, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hoy hemos conversado con don Carlos Tazaico Campos para un poco repasar la información deportiva, repasar algunas publicaciones que él posee y siempre resultará para nosotros en Semblanzas muy valioso tenerlo como fuente de información. Don Carlos, gracias por esta nueva oportunidad. Semblanzas siempre tratando de rescatar y dar a conocer todo lo que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha, y creo que usted es una persona que lo representa muy bien y nos hace recordar a personajes deportistas en este caso, por los cuales podemos sentirnos orgullosos de haber representado o de decir que fueron chinchanos como lo somos también nosotros. Gracias por su participación en Semblanza del día de hoy. Bueno, más bien gracias a ti, José Luis, por darme esta oportunidad. Creo que nuestra provincia debe recordar, debe conocer lo que ha pasado antes en el deporte, y que ojalá esto vuelva a tener pues apoyo de las autoridades y podamos decir con todo orgullo y propiedad: Chincha, cuna de campeones. Chincha, cuna de campeones, Chincha, benemérita a la patria, Chincha, reina del sur, Chincha, capital de la cordialidad. Gracias, amigos de Semblanza, por seguirnos una semana más. Nosotros siempre tratando de rescatar y dar a conocer todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha. Nos vemos en nuestro próximo programa.